Duelo en aislamiento preventivo. ¿De qué manera influyen las medidas de aislamiento preventivo en personas que se encuentran atravesando procesos de duelo, ya sea por ruptura de pareja o por la muerte de un ser querido? Por Kelvin Medina Hoyos, estudiante de octavo semestre nocturno de la Universidad Cooperativa Popayán, para la materia Seminario de Investigación 1 del docente Luis Eduardo Ruano. En cuanto a la contextualización de este anteproyecto, sabemos que el COVID-19 ha sido catalogado como una pandemia a nivel universal por la Organización Mundial de la Salud. Y conocemos las actuales medidas. Sabemos que a nivel mundial, nacional, municipal, se han llevado a cabo medidas. Encierro obligatorio, toque de queda, las diferentes normas de prevención y cuidado que se le exigen a los establecimientos de comercio y a cada una de las personas en sus relaciones interpersonales. Entonces, sumando la multiplicidad de los estilos de vida que las personas adoptan para obedecer estas estrictas medidas, la presente investigación lo que busca es que aquellas personas que están atravesando un proceso de duelo patológico, crónico, ya sea por ruptura de pareja o por muerte de un ser querido, de qué manera se relaciona esto, a su vez que llevan a cabo o obedecen las medidas de orden público adoptadas por los gobiernos. Los objetivos del proyecto serán entonces, en general, describir de qué manera influyen las medidas de aislamiento obligatorio de las personas que se encuentran atravesando un proceso de duelo o trastorno de adaptación, en lo que sería el caso del CIE-10, por ruptura de pareja, y ya mencioné los objetivos específicos, identificar los principales aportes e investigaciones que se hayan llevado a cabo acerca del proceso de duelo. En segundo lugar, cuál es la influencia que las medidas restrictivas imponen para un paciente que se encuentre atravesando este proceso, ya sea a nivel personal o junto a su terapeuta, en ejercicios, herramientas de este tipo que le hayan impuesto desde la psicología clínica, y finalmente poder proponer unas estrategias terapéuticas para el afrontamiento del duelo a partir de las medidas de aislamiento. El duelo como tema abarca distintas modalidades de la disciplina psicológica y se puede afirmar que se encuentra enmarcado en diversas categorías teóricas también. Podemos hablar de el duelo como una experiencia de dolor, de lástima o aflicción, la pérdida de una parte del yo, del mundo interno, hablando en términos del psicoanálisis, y asimismo, realmente hoy no hay información de actualidad o que relacione estos dos conceptos del confinamiento y del duelo, pero lo que se busca en esta investigación es desarrollar un análisis de la interacción de estos dos factores y se encuentra pues con sus diferentes formas y dimensiones, cuál es el manejo tan distinto, particular que el paciente le da a su proceso del dolor y la forma en que también maneja los demás niveles como el emocional que se ven afectados. Como sabemos, de acuerdo ya al confinamiento, a partir de aproximadamente el 6 de marzo del presente año, el gobierno colombiano empezó a adoptar las medidas que mencionamos para las familias y empresas a un nivel individual y colectivo, y pues esto se ha visto enfrentado a las decisiones ha tenido un choque, en un impacto más bien en cuanto a las decisiones que las distintas personas puedan llegar a tomar. Pueden subestimar las medidas o incluso negarlas. Algunos niegan la existencia de la pandemia y del virus, ocasionando mayores problemas para la población. Entonces, para el presente estudio llegamos a clasificar las principales características del confinamiento obligatorio en relación al duelo de la siguiente manera. En primer lugar, no existe un control necesario en la aplicación de las medidas contra la pandemia. Tiene que ver mucho la cultura, las normas y las exigencias de las autoridades y la conciencia de las personas a nivel de la ciudad, ¿sí? Además que las emociones como la angustia y el miedo están presentes en los procesos de duelo y deben ser tomadas muy en cuenta por los profesionales de la salud. Y en tiempos de pandemia el miedo puede llegar a incrementar los niveles de estrés y ansiedad e intensificar los síntomas de aquellos que se encuentren incluso con trastornos psiquiátricos preexistentes. No se puede descartar
como lo menciona este numeral, que algunas personas no solamente están luchando contra la necesidad de salir de sus casas o trabajar para llevar la comida a sus familias, sino que también se encuentran con sus síntomas, aunque no les hayan diagnosticado los diferentes padecimientos en los que se enfrentan a diario. Las implicaciones en salud mental que puede llegar a tener esta tragedia, así como lo tiene en el presente, puede llegar a tener en el futuro, y será un obstáculo más o una muralla más que derribar para aquellos que se enfrentan a un proceso del manejo del dolor. También un estudio reportó que pacientes infectados con COVID o sospechosos de estar infectados pueden experimentar intensidad emocional y reaccionar con miedo, aburrimiento, soledad, ansiedad, insomnio e ira. Entonces no podemos descartar que una persona que atraviesa un duelo puede llegar a estar infectada de COVID-19 también y traer otras consecuencias perjudiciales para su vida. Y las condiciones pueden ser mucho más prevalentes en aquellos que se encuentran obligatoriamente confinadas. Pueden ser adolescentes o personas que puedan llegar a trabajar desde sus casas y no sea para ellos una exigencia el tener que salir a trabajar al exterior. Surge la necesidad entonces de implementar políticas de salud mental. Los profesionales deben contar con la preparación y los medios necesarios o adecuados para hacer frente junto al equipo de trabajo respectivo a esta exigencia novedosa de el ejercicio de la clínica en la actualidad. Bueno, ¿cuál es la relación que vendría a tener entonces el duelo con esas medidas preventivas? Como lo decíamos anteriormente, el duelo tiene una dimensión física, consta de diferentes dimensiones: física, emocional, ¿sí? En las esferas distintas, como en la sociedad, ya sea con la pareja, con los seres queridos, etc. Si hablamos de una dimensión física del duelo, hablamos de las molestias que pueden aparecer en las personas que lo padecen, como la tensión muscular, inquietud, pérdida del apetito, incluso problemas clínicos que se desarrollan que tienen que ver con la inmunodepresión. Enfermedades autoinmunes también aparecen. En estos tiempos de pandemia se ha visto. Y la muerte de un ser querido es una de las experiencias más estresantes, y la dimensión se relaciona con el apartado 2 mencionado anteriormente, como las emociones que están envueltas en este encierro obligatorio. La idea es que mediante distintas estrategias terapéuticas se logre establecer cuáles son las más efectivas a través de las dos personas que van a ser abordadas, entrevistadas como voluntarios, dos pacientes que tienen trastorno de adaptación, como ya lo dijimos en el CIE-10 o dolor crónico, y serán nuestra muestra realmente las herramientas emocionales que deben desarrollar los pacientes. En un primer análisis se podría decir que tienen que ver con el manejo de sentimientos y emociones, como la desaparición de pensamientos irracionales, las técnicas de relajación progresiva y el mindfulness, como lo hemos visto ya anteriormente. Pero realmente estas son actividades para el manejo de sentimientos en general. Será de acuerdo a cuáles son las actividades o herramientas que adopten en la actualidad aquellos que ya se encuentren en un proceso terapéutico, las que de acuerdo a las exigencias de las medidas de orden público veremos qué tan efectivas, pertinentes o llevadas a la realidad puedan llegar a ser efectivas para el correcto desarrollo de su proceso. Entonces, estableciendo, cumpliendo con las demandas de sí mismos o de sus terapeutas. En cuanto a la propuesta metodológica, lo que se busca comprender es esa relación de la que ya hablamos entre el duelo y las medidas. Por eso será una investigación de tipo cualitativo, donde realmente el investigador, de acuerdo a la interpretación que lleva a cabo en su experiencia, resaltará claramente los aspectos esenciales que caracterizarán este fenómeno, cuáles son las consecuencias particulares que cada una de las personas que se encuentran involucradas en el proceso viven a través de sus entrevistas, el estudio de caso,
porque se llevará a cabo un análisis de caso también de forma independiente, concluyendo de la forma más efectiva al plantear estrategias terapéuticas para el afrontamiento del duelo al final, aquellas que se establezcan como más reales y efectivas. En primer lugar, pues se analizarán diferentes teorías y definiciones respecto al duelo. Después de una reflexión, análisis y planificación, se llevarán a cabo unas tareas como entrevistas y concluyendo al respecto, y al final llevaremos a las conclusiones que, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, se puede aportar para enfrentar esta novedad. Si realmente es una situación totalmente novedosa, tanto para el equipo de la clínica o los psicólogos clínicos que se encuentren abordando a estas personas, y para nosotros como estudiantes también. Por eso este proyecto constará de una muestra de 2 pacientes voluntarios que se encuentran en un proceso de duelo patológico ya diagnosticado y que participan en actividades para el afrontamiento del mismo en esta época de pandemia. Sujeto 1 y sujeto 2 diagnosticados con duelo crónico, siendo 63.4 para el CIE-10 y F43.1 o .0 en el DSM-4 o DSM-5 si es el caso. Se llevará un abordaje individual y particular para de esta manera desarrollar finalmente una interrelación entre las actividades que ellos estén desarrollando y la forma en cómo afrontan las medidas preventivas obligatorias en época de pandemia, que bien sabemos que podría llegar a repetirse, ampliarse o simplemente volver, ya que en estos momentos parece que se ha levantado casi totalmente con tantas excepciones. Entonces, con base en eso se realizará una propuesta en donde sabremos, de acuerdo a lo que debemos obedecer y hacer también para ellos mismos y su terapeuta, de qué forma se puede afrontar el duelo en tiempos de COVID-19. Así que eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Cualquier duda me pueden escribir a esta cuenta o el aporte por correo electrónico que deseen hacer. Se les agradece mucho, ya que no utilizo Facebook nunca. Entonces, muchas gracias y hasta luego.